lo que corresponde a la ejecución de obras públicas, lo importante es determinar en qué momento empieza el constructor de la obra a responder por la obra ejecutada. En este sentido, tenemos que tener en cuenta dos normas fundamentales: lo establecido en el decreto 734 de 2012 y lo establecido en el Código Civil, artículo 2060. ¿Por qué? Porque esas son las dos normas que nos permiten establecer desde cuándo y hasta cuándo empiezan a regir las responsabilidades tanto del constructor como del garante. Vamos a mirar lo siguiente. El decreto 734 dispone que el amparo de estabilidad y calidad de la obra que cubra la entidad estatal lo hace por cualquier daño que sufra, pero siempre teniendo en cuenta que la obra haya sido entregada. Es el criterio fundamental, que la obra haya sido entregada. Y esa estabilidad de obra tiene una vigencia que obliga al garante de 5 años. Es la vigencia que está establecida en la norma. Sin embargo, esta estabilidad de 5 años está dirigida es al garante. Pero la pregunta que surge es, ¿y la obligación que tiene el constructor de responder por la obra? ¿Dónde está y cuánto tiempo tiene? Esa obligación está en el artículo 2060 del Código Civil, que establece que los contratos para la construcción de edificios celebrados por un empresario que se encarga de toda la obra por un precio único prefijado se sujetarán a las siguientes reglas. Miremos el numeral tercero. Si el edificio perece o amenaza ruina, en todo o en parte, en los 10 años subsiguientes a su entrega, por vicio de la construcción, miren esto, por vicio del suelo que el empresario o las personas empleadas por él hayan debido conocer en razón de su oficio, o por vicio de los materiales, será responsable el empresario. Si los materiales han sido suministrados, entonces, por el dueño no hay lugar a la responsabilidad. ¿Qué tenemos acá? Dos tipos de responsabilidades. Una de 10 años a cargo del constructor de la obra, que empieza a contar desde la entrega, vuelve y téngase en cuenta a partir de la entrega de la obra, y otra responsabilidad de 5 años para el garante, a partir del recibo a satisfacción. Entonces, el momento de la entrega y recibo de la obra es el que determina el momento en el cual empieza a surgir la responsabilidad del constructor y del garante frente a la estabilidad de la misma. En ese orden de ideas, cada vez que una obra falle, es deber de la entidad pública entrar a revisar las obras, pero ese deber tiene que estar naturalmente contenido en una norma. Esa norma es la Ley 80 del 93, que en su artículo 4, numeral 4, le impone un deber a las entidades estatales. Por ejemplo, miremos, de los derechos, en el tablero de los derechos y deberes de las entidades estatales. ¿Qué nos dice? Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, de los servicios prestados o de los bienes suministrados para verificar que ellas cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas y promoverán las acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes. Es decir, no es la historia triste de mucho tiempo atrás que si la obra fallaba, entonces la volvían y la contrataban. Falló la obra, abro otra licitación y vuelvo y contrato. No, las obras tienen un periodo de diseño y en todo caso tienen una responsabilidad a quien la hace y a su garante de mínimo 5 años para el garante y de mínimo 10 años para quien la construye. En consecuencia, si la obra falla, no hay que abrir esa licitación para contratar la reparación o la construcción de la obra. Lo que hay que hacer es llamar al que la construyó, llamar al garante y que entren a reparar la obra. Como habíamos mencionado en la clase anterior, es una responsabilidad que se presume en el constructor. Como el constructor se presume responsable por la calidad y la estabilidad de la obra, porque es una obligación de resultado, entonces le corresponde al constructor demostrar que hay una causa extraña a él. Es decir, que hubo una fuerza mayor, un caso fortuito, el hecho de un tercero o una culpa de la víctima, que dio lugar a la falla de la obra, porque la víctima me proveyó los materiales, porque me impuso el diseño, por cualquier otra causal que lo lleve a exonerarse de responsabilidad y desvirtuar esa presunción de responsabilidad. La Ley 80 es del 93, entró a regir el 1 de enero del año 94. Sin embargo, siendo esta una norma tan extendida, hay quienes no saben
que estas revisiones a las que nos obliga la ley 80 de las obras hay que hacerlas por lo menos cada 6 meses. Suele a veces ocurrir que las entidades no hacen las revisiones cada 6 meses. ¿Sí? Una pregunta, en esas revisiones no sería, no sé cómo se hacen, de pronto no tengo manejo, pero muchas veces el contratista no debe estar presente en esas revisiones, porque igual, por ejemplo, yo hago una vía y está un Boscolver. Cuando yo entrego la vía, el mantenimiento queda a cargo de la entidad contratante, que es la entidad que me haya contratado. Por ejemplo, si el Boscolver se tapa porque hubo falta de mantenimiento y todas estas cosas, sería, no sé si se hace así, que se hace conjuntamente con el contratante y el contratante también, pues el contratista puede ir diciendo al contratante, mire, estas cosas pasan porque usted no está llevando a cabo los procedimientos posteriores al proceso de construcción que yo le entregué en su momento. De acuerdo. Le respondo de la siguiente manera. El contratista de obra tiene entre sus alcances contractuales la obligación de ejecutar las obras en los términos y en los plazos contratados y el derecho a recibir una remuneración oportuna y equivalente a lo que se pactó. Pero una vez terminado el plazo del contrato, una vez entregada la obra y una vez liquidado el contrato, el deber de mantenimiento de las obras está a cargo de las entidades públicas. Entonces no le correspondería al contratista, una vez entregada, estar cada 6 meses durante los 5 años subsiguientes, estar revisando la obra, porque esa es una responsabilidad de las entidades. Sin embargo, mi sugerencia personal es, una vez entregada la obra, ya que tengo una póliza de estabilidad, yo sí iría cada 6 meses a ver cómo va la obra que yo entregué. ¿Por qué yo iría? Porque como la responsabilidad se presume en mí como constructor, lo que tengo que hacer es minimizar los riesgos. Y ustedes, como son gerentes de construcción, tienen que mirar cualquier coste de transacción que pueda presentarse o cualquier riesgo que pueda volverse adverso. Pero no tienen el deber, en principio, los contratistas de asistir a los mantenimientos rutinarios, ni a las rocerías de vías, ni mucho menos. Sin embargo, es bueno estar ahí. Es bueno estar ahí aun cuando no es un deber contractual, porque el deber contractual cesa con la entrega de la obra. Los únicos que persisten una vez entregada la obra es el tema de las acreencias laborales que puedan presentarse y de la estabilidad de la obra.